Bienvenidos chiquillas al nuevo capítulo del fucking verga lo solte, edición revolución, chao Piñera, hijo de puta, no, hijo de la mierda, el hashtag... Ya, ahora sí, ya. Bienvenidos chiquillas al nuevo capítulo del fucking verga lo solte, especial revolución. Estamos hoy día para hablar sobre economía con la cooperativa feminista de mujeres economistas Desbordadas. Así que un aplauso para las chiquillas. Claro, entonces economía, que son temas que claramente con las chiquillas, acá de lo suelto, con la Lula, con la Bebida, no manejamos. Evidentemente no manejamos. Habla por ti, ignorante. No. Entonces, chiquillas, preséntense y cuéntenos sobre esta cooperativa. Eso. Bueno, Eso que dije yo. bueno, mi nombre es Claudia, soy parte de la cooperativa Desbordada, que es una cooperativa de economía feminista compuesto por puras mujeres, es separatista, que igual me encanta decir que es separatista, y que hoy en día nos dedicamos a la investigación, a la difusión de los saberes que tengan que ver con la economía feminista. Y también está la Camila. Sí, hola, yo soy Camila. Como dice la Clau, formo parte de este grupo de 13 mujeres, la mayoría somos economistas. Y bueno, ¿cómo nos formamos? En verdad esto nace de una especie como de frustración de los conocimientos que tuvimos en la escuela de economía, donde dijimos como, pucha, nos enseñan solamente el sistema mainstream, que es el que hoy día está, que lleva por mucho tiempo en crisis. Y dijimos, ya, ¿cómo nos hacemos cargo también de tener otra mirada de la economía, de reubicar, de redirigir el foco de la economía? Y ahí entonces empezamos con un proceso de autoformación y ya llevamos 2 años trabajando, como dijo la Clau, dando cursos en universidades, a pequeños colectivos y participando también en investigaciones críticas también. Y vinculándonos, por cierto, con el movimiento feminista, con los movimientos sociales que nos interesan. Eso. Genial. Ese fue el gran aporte de Lula. Oye, son de Display, por favor, que te abres botín para poder admirar tu belleza precolombina. Córrete más para acá. Ay, mi belleza la calufe. Ya. No, pues Lula, qué hueá. Ahí. Ya. Bueno, ya. Ya, estoy tomando un poquito camino. Ya. Vamos a hablar sobre diversos temas que tienen que ver con la economía desde el punto de vista de las chiquillas y el enfoque que tiene su cooperativa. Vamos a poner énfasis en que muchos de estos temas, que son temas que ya todos estamos un poco hablando sobre ellos, por ejemplo el tema de la AFP, ¿no es cierto? Vemos que todas las calles están rayadas nomás AFP y son temas que trascienden un poco a los especialistas, es lo que hablamos, y muchos temas que también a todos nos afectan, independiente de si logramos teorizarlos o no, ¿no es cierto? Hablemos un poco, ¿partimos hablando sobre lo de las AFP? No. Yo creo que, como igual que ayer, claro, desde lo más general ir afinando. Yo tengo una pregunta Súper general. súper general. Hemos hablado todo el rato de que esta revolución y este estallido social tiene que ver con el fracaso del sistema neoliberal. Entonces quizás podríamos explicar brevemente un poquito de qué se trata el sistema neoliberal. ¿Y cuál es el modelo de Chicago? Porque no todos los países neoliberales están viviendo el proceso de Chile. Exacto. Sí, está súper bueno que partamos así como para ir ubicándonos dentro de esta discusión, que sobre todo cuando se habla de economía, bueno, aclarar que yo no soy economista, pero es mi profesión frustrada. Tú eres abogada, ¿verdad? Yo soy abogada. Sí. Y la Cami sí es economista. Sí, la Cami sabe. Y tenemos 2 invitadas fantasmas que ustedes no las ven, pero que están ahí aportando, que también son economistas. Exacto. Entonces, primero contarles que nuestro colectivo nace también a partir de esta crítica a lo que se enseñan sobre todo en las escuelas de Chile, porque a nivel internacional igual hay una especie de economía crítica que se enseña, pero que en Chile está absolutamente sesgado. Entonces, desde ahí surge este interés en autoformarse el tema y que hoy en día, por cierto, nos motiva desde un enfoque feminista. Entonces, contarles que la economía siempre se trata como si fuera un tema de muchos expertos y que solo lo saben hablar los expertos, cuando no fue así. O sea, ya desde el concepto de economía, que no sé, desde su etimología, la administración de la casa, lo relacionado con lo doméstico, y ahí también en esos 2 conceptos aparece
la mujer. Por ejemplo, en el Kurdistán, las compañeras que están haciendo y llevando a cabo una revolución de mujeres, la revolución de las mujeres del Kurdistán, proponen que desde una visión feminista, antipatriarcal, habría que estudiar toda la historia de la humanidad desde una perspectiva que no oprima hacia las mujeres, y por lo tanto ellas descubrieron que hace 5.000 años atrás, situándonos en el Neolítico, la economía era un asunto de mujeres. ¿Y por qué era un asunto de mujeres? Porque se trataba de la distribución de los recursos de manera que no permitiera la acumulación de un grupo y que no permitiera que un grupo oprimiera a otro. Después, bueno, puede ser para otra oportunidad también conversar en torno a cómo se llega a que la economía hoy en día sea una rama absolutamente masculinizada, que todo su enfoque tenga un entronque patriarcal muy fuerte, y que hoy en día este estallido social visibilice la crisis permanente del sistema. Entonces era bueno como generalizar en todo eso para que también entiendan que nosotros tenemos este enfoque de las cosas. Y bueno, en ese sentido comentarles que la economía hoy en día, como la concebimos y como se implementó en el Chile actual, data de un proceso dictatorial en donde hay 3 características fundamentales que señalar. Lo primero es en relación a la negación, características ideológicas que se impusieron y se materializaron en una constitución y en una cantidad tremenda de decretos leyes, que son las leyes que hoy en día nos rigen. Entonces, vemos, la primera característica muy importante es que se niega lo colectivo y se favorece lo individual. Ahí, por ejemplo, se pueden encontrar muchos escritos de Jaime Guzmán, uno de los ideólogos de la Constitución, en donde él señala este miedo a lo colectivo, donde tenía terror, pánico a lo colectivo, y eso se refleja en la Constitución. Entonces, vemos hoy en día que este sistema que favorece lo individual parte desde ahí también, y favorece lo individual. Lo segundo es la disminución de todo aquello que se considera como la cosa pública, de las funciones públicas, los servicios públicos, todo lo que podemos decir hoy en día como público, se reduce, se minimiza en favor de la privatización, en favor de que los particulares, los privados, el sector privado se haga cargo de los asuntos de un país o de las relaciones humanas. ¿Y eso, cuál era la lógica como económica detrás de eso? Porque yo lo que tengo entendido es que se esperaba que lo privado tenía que competir entre sí, entonces iba a obligar a hacer un mejor producto para que la gente voluntariamente, entre comillas, quisiera y ocupar mejor ese producto de esa empresa que el de la competencia. Y esa es la ilusión del libre mercado. Claro, y de la libre elección. Entonces, ¿se nos puede explicar un poquito esa lógica? ¿Y cuál es la lógica que se ocupa cuando no es neoliberal, por ejemplo? Claro, la lógica de este modelo, como teóricamente hablando, es que asumimos mercados perfectos. Entonces, cuando hay mercados perfectos, el precio de los servicios, de los productos que nosotros nos enfrentamos, está libre de cualquier poder. Por ejemplo, no debiesen existir monopolio, oligopolio, grupos con mayor poder económico que otros, sino que si yo dejo el mercado en su libre actuar, voy a tener un montón de empresas sin barrera a la entrada, entonces va a haber como una competencia justa finalmente. Entonces nadie va a poder aprovecharse, nadie va a tener como ciertas regalías para poder manejar el precio, poder cobrar más por algo, etc. Eso es en teoría. Y por eso supuestamente, por eso se dejan manos de privados también, porque dicen, no, mira, esto es lo más eficiente que podemos hacer económicamente. Tengo un problema que son el problema económico, que es como tengo muchas necesidades, tengo recursos escasos, ¿cómo lo resuelvo? Bajo este modelo pongo a privados porque es la forma más eficiente. Ya nos hemos dado cuenta que no es así. Pero dicen, ya, está el Estado, ya, démosle un rol al Estado también. Dejémosle intervenir solo como cuando quede la embarrada, ¿sabes? Cuando alguien se sobrepase, ya que aparezca el Estado y ponga un precio máximo. Ya, mira, estos recursos son básicos, ya que el Estado regule esa cantidad de precios. Y esa es la labor que tiene el Estado, es un rol súper
como piola, como pasivo. Eso es lo subsidiario, entonces. Están pidiendo si puedes profundizar un poco en cómo esto favorece, entre comillas, porque sabemos que lo individual y niega lo colectivo. ¿En qué eso se materializa de manera práctica? En esto, ¿no es cierto? Lo de los privados. Exacto, o sea, de manera práctica, y ya después vamos a profundizar qué más evidencia que el sistema de AFP. ¿Qué mayor evidencia que eso? Que en términos bien técnicos es un sistema de capitalización individual en donde los trabajadores tienen que aportar por sí solos para que puedan tener plata para su vejez. O sea, y hoy en día vemos que ese sistema no funcionó, es un fracaso pero rotundo. Entonces, después lo vamos a poder profundizar cuando toquemos ese tema, pero esa es la evidencia empírica más grande que hay. O sea, y también lo vemos en la salud. En verdad lo vemos en todos los derechos sociales. Yo quería la agregar educación, la salud. que si bien es un sistema económico, esto ha permeado nuestra vida diaria en todo sentido. O sea, el hecho no se trata solamente como de ir a consumir un producto o un servicio, sino que nuestra vida diaria la estamos concibiendo desde una lógica súper individual. O sea, nos parece como súper notable que ahora nos tomemos las plazas, que conozcamos al vecino, pero porque estábamos acostumbrados a una vida súper individual y eso está totalmente ligado al sistema económico en el que vivimos, no es como aislado. Claro. Yo tengo una pregunta. Cuando en la teoría, claro, un Estado con pocos recursos, con altas necesidades, decide privatizar todo, como tú decías, esto en la teoría se hizo desde una economía perfecta, donde no hay como degeneración. Exacto. Pero hay casos, por ejemplo, de colusión, ¿cierto? Y esa lógica... Y esa lógica... Ay, es que me estaba llamando. No llamen a la Paola. Y esa lógica también lleva a que... bueno, te estaba diciendo casos de colusión. Exacto. Y también donde las empresas, por ejemplo, en vez de dar lo mejor de sí para que lo elijan, tratan de gastar, como de invertir lo menos posible en sí mismo y en sus trabajadores para generar más dinero para ellos. Pues, por ejemplo, universidades de mala calidad, ¿cachai? O empresas donde sus trabajadores se la arreglan para pagarles el mínimo o menos que eso. Entonces, también no solamente hay un tema como del modelo neoliberal, sino que en Chile aparte hay como una degeneración más grande porque no hay como leyes o fiscalizaciones, como algo así como... No hay como una regulación. Yo tenía entendido que, por ejemplo, que Chile es más neoliberal que Estados Unidos. Y eso es porque también allá, al parecer, hay como una regulación de esta degeneración. Tienen herramientas para intentar prevenir ese tipo de situaciones, ¿no? Yo sabía que existían como mediadores entre empresas que se dedicaban a lo mismo para que no existiera colusión, por ejemplo. Que no sé cómo funcionará, pero... Me acuerdo al menos en el rubro como mío, entre comillas, como, no sé, grandes productoras como que no dialogan directamente, sino que existen mediadores. O sea, en Chile hay un tribunal de la libre competencia, por ejemplo. Hay una Fiscalía Nacional Económica que es la que Exacto. investiga términos... Pero un poquito más fuerte para que... y aquí existe, repito lo que dice la Clau, que existe efectivamente organismos institucionales que se encargan de esta fiscalización, tanto del mercado financiero, la Fiscalía Nacional Económica, el Tribunal de Libre Competencia, pero no hemos dado cuenta con hechos como el de los pollos de la farmacia, Los pañales, y esos son los más recientes. Pero que son Y que totalmente... las sanciones- No hay que comer pollo no tener guagua. ¿Cachai? Como los nombres, o sea, con Sí, cosas básicas para la vida exacto. cotidiana. Y eso también es un ejemplo de cómo Sí. afecta la vida cotidiana entonces el neoliberalismo. Sí, exacto. Están los pañales. Y yo creo que eso se da, tú igual lo puedes como confirmar, uno, porque la Constitución igual lo permite, o sea, esto del Exacto. Estado subsidiario y de que privaticemos todo, y ellos, la Carta Fundamental, que es la Constitución, tienen este permiso para hacerlo. Y segundo, que también en Chile, un país profundamente desigual, donde el poder económico, y ya no solo económico, o sea, todo lo que signifique eso, está en un grupo muy, muy chico, donde además son todos familia, amigos, hermanos. Entonces, Claro, eso también produce eso que dijiste tú, que me gustó, como el degeneramiento de la economía, finalmente, de la Claro. economía, de este como intercambio de bienes y servicios. Porque ¿cachai? son ellos mismos los que se tienen que Exacto. fiscalizar a sí mismos. O sea, no tiene que ser Exacto. como... Sí. ¿cachai? Mi primo que trabaja en el gobierno, en el Estado, va a fiscalizar mi empresa a ver si la libre competencia es Claro. saludable. Bajo una carta fundamental que te avala también, pues sí.
O sea, hay un tema como del neoliberalismo, pero también de oligarquía cuando Exacto, sí. están todos los familiares trabajando en un lugar. Sí. O sea, en dos van de la mano. Por eso también quizás esta crisis actual no solamente, o sea, aparte del neoliberalismo, es también la falta de representatividad. Sí, ¿Cachai? sí. Hay un problema también de la clase política. Claro, lo No que pasa solamente también los empresarios. con el poder económico es que, claro, uno dice ya, sí está concentrado en las familias, pero eso en la práctica uno lo ve en los holding, ¿cachai? Como que como que una empresa grande es dueña. No los voy a nombrar, pero por ejemplo es dueña de una FP y también es dueña de un ISAPRE y también es dueña de la clínica que tiene convenio con el ISAPRE Y y de también la es fundación también. y también es dueña de una compañía de seguro. Entonces tú decís como, esa es la concentración. Y eso son como 3, 4 holdings importantes en Chile que son dueñas de servicios de salud, de servicios de pensiones y de educación, porque también son dueñas de colegios. Eso debería ser ilegal totalmente. Porque como va a quedar en YouTube para leer la definición de holding, es una sociedad financiera que posee la mayoría de acciones y lleva la administración de un conjunto de empresas que se dedican a diversas actividades económicas o industriales. Entonces, En resumen, en buen chileno, un holding es Una familia dueña de distintos servicios, distintas instituciones que proveen servicios básicos, donde uno se benefician uno entre otros. ejemplo concreto en Chile. Los Luxich. Sí o no, como la Banmédica, ¿cachai? Ya, la Como Banmédica. que la Banmédica es un ISAPRE, pero también es dueña de una clínica y también es dueña de una compañía, el mismo holding, como la empresa madre, tiene unas ramitas, ¿cachai? Que es dueña de un ISAPRE, de una compañía de seguro. ¿Cuál fue tu ejemplo? Banmédica. Banmédica. Sí. Y lo pensaba también cuando esa misma gente son los dueños de canales de televisión, También, de medios de también, comunicación, o sea, eso es muy grave, porque en el fondo no tenías a quien como tampoco acusar. O sea, no hay ninguna forma de que salgamos como de esa Matrix, en el fondo. Sí, o sea, es súper nefasto porque esta entidad financiera, este capital financiero, si lo queremos llamar de alguna manera, es finalmente el que está tomando las decisiones de cómo se sigue, cuáles van a ser las políticas públicas, cómo se va a resolver la vida en un país. Y ya no tan solo en un país, sino que vemos que estas entidades financieras no se radican en un lugar en específico, sino que se comportan a nivel internacional y que hoy en día tenemos corporaciones financieras que son las que promueven, por cierto, el TPP. Entonces, son cuestiones dramáticas que cuando tú hablabas, y entonces, ¿qué pasa con el Estado? ¿Qué pasa con la clase política? Bueno, ¿cuál es la función que están cumpliendo ellos? Porque al final estas entidades financieras son las que toman las decisiones y el Estado y los gobiernos, la clase política, finalmente se transforma como en los administradores, en los funcionarios de estas personas que están tomando las decisiones. Y eso es lo nefasto del sistema. Entonces, es la gran mentira de que el mercado nos va a resolver la vida. Hoy estaba viendo Banmédica, holding multinacional chileno, incluye la Sociedad Clínica Arabia, la Clínica Santa María, Clínica Avansalud, Clínica Iquique, Clínica Vespucio, Vida 3, Vida Íntegra. Me estoy hueveando, no lo puedo creer. Hay uno más nefasto que tiene colegios también, que creo que es como la Cámara Chilena. O sea que tampoco entonces no es real cuando uno dice Chile es neoliberal y donde la competencia va a hacer que esto se regule, porque al final cuando uno cree que no voy a ir a Banmédica, o sea, perdón, a Íntegra Médica, me gusta más Vida Íntegra, estoy yendo al mismo lugar. Exacto. Ya, Sí. señora, No, y la opción que tiene, como ya me uno a la salud pública, ya sabemos que tampoco es... Se muere, pues, esperando. Claro, mueres, porque claro. como el Estado es subsidiario, o sea, la calidad del servicio público es peor que la del privado. Es solamente ya, si hay alguien que de verdad no puede pagar ni una hueá, pico, que se vaya a esta No, shit. y ojo, eso que tú dices de que el mercado viene a solucionarlo y nos da toda esta alternativa, ojo que viene a solucionarlo a unos pocos también. Claro. Porque, ¿y qué pasa con las mujeres, con los que son más pobres, con los inmigrantes? Y ahí aparece supuestamente el Estado subsidiario como hacerse cargo de ese grupo que los privados no... La ISAPRE es el mejor ejemplo, o sea, ellos crearon dos grupos finalmente, como de los ricos que pueden pagar un ISAPRE y de los pobres que no, porque no les conviene. Y ni siquiera los ricos, o sea, hay un Eso, montón de ni gente que siquiera. paga ISAPRE. Exacto. Claro. Oye, tengo una pregunta. ¿Cuál es el rol que cumple el pueblo en este tipo de sistema?
para ellos, por ejemplo. O sea, el rol que debiesen cumplir los pueblos finalmente es tomar las decisiones que afectan su propia vida, solo que no lo podemos hacer porque hay un conjunto, una clase que no lo permite, que nos tienen en condiciones de miseria, en condiciones de opresión, en condiciones que no permiten que podamos liberarnos. Entonces, a la hora de pensar en posibilidades de liberarnos, bueno, aparece también el pueblo que se organiza y que, por ejemplo, no es casual que nosotros seamos una cooperativa, hay una propuesta política detrás. Claro. No es casual que tampoco seamos, que seamos feministas y lo reivindicamos de esa manera también, porque también creemos que dentro de las opresiones que vivimos, las mujeres tenemos un rol protagónico a la hora de hacer estos cambios y a la hora de proponer cómo entonces podemos salir de una crisis. ¿Ya? Entonces, o proponer una revolución. Pero yo pregunto como, en el fondo, claro, como, ¿cuál es para ellos, en el fondo, todos estos buenos dueños de todo, cuál es el rol que uno cumple? ¿Qué eres? ¿Eres un cliente? ¿Eres solo mano de obra? ¿Eres como...? ¿Por qué lo pregunto? Porque tengo la sensación de que esto es, no tiene como una retroalimentación saludable, claro, sino que pareciera estarse como polarizando cada vez más. Las vidas se están precarizando cada vez más. Exacto. Es más, uno ve en la calle toda la cantidad de Rapis y Uber Eats y que por favor dejen de pedir esa weá en días de protesta, loco, que chucha. En la mitad de la protesta literalmente pasan a correr la barricada para que pasen, y no te podía aguantar a comerte sushi, loco. Y finalmente esas gente que no solo, ya pues muchos de ellos son migrantes obviamente, gente que a lo mejor ya viene de una situación complicada, pero también hay gente no sé, pues que pierde sus trabajos y que se ve en la obligación de hacer eso y que finalmente son servicios muy precarizados para quienes tienen más, y como que esa brecha se estuviese agrandando. Sí, o sea, claro, pues somos finalmente el sostén de un sistema, y no tan solo los que trabajan en el mercado formal, como que ya los Rappi o no sé, los que ganan el sueldo mínimo, sino que además que ellos, la lógica es como yo te doy trabajo para que con lo que yo te pago también me compres a mí, y así se da la lógica, claro, pero como yo te pago tan poco y no te alcanza, claro, tienes que endeudarte con ese banco, claro, que también es mío, entonces tengo un doble control hacia ti. Claro, es como antes, es el punto, es como antes cuando les pagaban con fichas para la pulpería que era del mismo huevo, entonces finalmente... Entonces, ¿qué está pasando? Yo Luxi, estoy acumulando capital sin hacer nada, mientras tú estás trabajando para mí, para mantener tu vida precaria, pero además para estar pagando una deuda gigante, donde hoy en día la mayoría de la clase media permanece endeudada. Y quisiera agregar también que desde la economía feminista nosotras también decimos, ya, sí, esto pasa en el mercado laboral formal, pero para que esa persona pueda ir a trabajar, hay un montón de trabajo no remunerado en el hogar también, que eso está totalmente invisibilizado, eso sí que está bien precarizado también, porque asumimos que es por amor, que no sé qué, pero para que esa persona pueda insertarse en un mercado que sostiene a los super ricos, hay un trabajo por detrás que es 24/7, que hecho la mayoría por mujeres. Es heavy eso, como que se asocia a valores abstractos como el amor, para hacer un trabajo gratuito, y desde la lógica como marxista es como, loco, la dueña de casa es la que está haciendo que tu hijo, que va a trabajar, no sé, un futuro obrero, no sé, un sociópata, y pueda estar sentado en el mercado laboral, entonces debería ser remunerado también ese trabajo. Entonces la pregunta es finalmente, ¿quién sostiene el capital? ¿Es la mano obrera o es el que le hace la comida a la mano obrera? Claro. Entonces esa es la crítica, como ya sí, hablemos de los trabajadores, que la vida es precaria, pero ¿qué está pasando en la casa de los trabajadores también? Y también las mujeres también son las que más se endeudan, también hay toda una crítica. Eso así como una estadística dura, sí, las mujeres son las que más se endeudan. Yo porque no se endeudan para viajar ni comprar ropa, se endeudan es que eso para es lo que comer, comprar ropa, eso es lo que todo el mundo para comer, para estudiar, para comprar remedios. Entonces, ¿qué pasó? El sistema neoliberal dijo, ya mira, privaticemos, te quito todo el poder al Estado de garantizarte derechos sociales, y yo me encargo a través de la deuda de empezar a garantizarlos, ¿cachai? O sea, garantizarlos, mal está la palabra, pero te doy la opción de endeudarte para que puedas pagar para acceder a esos servicios sociales. Es que va de la mano con lo que decían delante sobre cómo el sistema neoliberal permea
también no solamente a nivel económico, sino en la forma de relacionarnos. Claro. Y lo voy a asociar ahora también al ámbito laboral, porque hay un término, no me acuerdo, escucha, no noto el nombre del filósofo coreano, ¿cómo es? De la expulsión de lo distinto. Sí, y que está hablando harto sobre la autoexplotación. Entonces, psicopolítica. porque por lo mismo, hablando de los Rapid, hablando de Uber y hablando también de los que trabajamos de forma independiente, no tenemos seguro social de ningún tipo, y también incluso este sistema nos genera como una especie de orgullo por estar raja de cansado trabajando 15 horas diarias porque estoy en full proyectos loco, ¿cachai? Entonces, lo que Full emprendiendo, sí. weón. Entonces explica, por ejemplo, que es peor eso en el sistema, en los países neoliberales, porque te lo ponen como que fuera bacán estar metida en 5 weas a la vez, ocupando todo, no tenés fines de semana porque tú eres tu propio jefe, y más encima, como cuando uno trabaja, por ejemplo, con un jefe en una empresa que no es la tuya, o en un proyecto, mejor dicho, que no es tuyo, tenía que reclamarle o te podéis sindicalizar, pero cuando es uno mismo la persona que se autoexplota, te genera depresión. Exacto. O sea, te genera enfermedades de salud mental, ¿cachai? Entonces, te genera bruxismo, ansiedad, todo eso, que también te puede dar trabajando explotador en una empresa, pero ahora como lo tienes que tratar, es como que te haces daño a ti mismo. O sea, ya es una weá Que profunda. permeó en todos nuestros espacios de la vida. Sí, y sí, eso me hizo mucho sentido, así que cabres, como que yo caché que hace como unos meses que estoy haciendo esa reflexión, porque me di cuenta de que me generaba, o sea, tenía un estilo de vida que me generaba mucha ansiedad, pero también porque siempre las expectativas van más hacia el futuro. Por ejemplo, este año lancé un libro y en la entrevista para promocionarlo me preguntaban, ¿y qué se viene ahora? Y era como, voy a seguir haciendo... Y era como, yo voy a seguir haciendo stand-up. ¿Y ahí qué más? Pero como que está bien, como que es una cosa, pues, ¿cachai? Sí, entonces generan esa cosa de estar metido en muchas cosas a la vez, como que fuera un valor, pero es más de lo que estamos hablando, ¿cachai? Más sobre explotación y es como autoprecarización. Claro, pero- Hablando... Ya, no continúa, por favor. Que a mí igual me surge, porque también en las cooperativas que pasa también esto mismo de la autoexplotación, porque las cooperativas no tienen un jefe, no tienen un patrón a quien reclamarle, entonces si bien no es tu trabajo individual, es un trabajo colectivo que no hay a quien reclamarle, a nosotras mismas. Pero el asunto o cómo le damos vuelta a esto es planteárselo desde un punto de vista desde lo colectivo también, porque pasa que a mí también me llamó mucho la atención el rayado por todos lados que decía no era depresión, era capitalismo. Sí. Entonces, ¿por qué? Porque vivimos en una sociedad absolutamente individualista. Entonces, Eso la medida... es sacado del libro de Mark Fisher, Los fantasmas de mi vida, que él cita a Frederick Jameson, que dice, es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo. Exacto. Eso es lo que nos ha hecho, eso es lo que el sistema nos ha hecho mentalmente. El fin de la historia. Bueno, entonces también lo comunitario es una especie de resguardo frente a la salud mental o a entendernos como personas sanas. Claro, sí. La persona, o sea, por ejemplo, hace poco me tocó estar en Brasil, fui a visitar el movimiento de los trabajadores y campesinos sin tierra y tenían toda una propuesta política de que había que comer muy sano y que no a los transgénicos y no a los agrotóxicos, porque el cambio de vida también tiene que ver con la salud, de cuidarse y todo eso. Entonces, pero ahí lo fundamental para no caer en esta autoexplotación concebida en términos individuales o que nos afecte, también está todo este otro lado que hay que desarrollar en términos de pueblo, en términos de organizaciones, que es lo comunitario como una forma de resistir y de proponer una nueva manera de vivir. Sí, yo quería agregar dos cosas, lo que decía la Clau, que claro, lo que está pasando ahora es desde el escenario, desde donde nosotras investigamos y tratamos de hacer nuestro rollo más crítico, es decir, como claro, la economía, el modelo de ahora está centrado en el mercado y todo apunta en el mercado, Claro. lo importante es el mercado, Claro. hay crisis financiera, ya, salvemos el mercado, salvemos los bancos, y eso ha permeado, o sea, la gente preocupada cuidando el líder, ¿cachai? Te das cuenta como ya está en nuestro inconsciente, pero la propuesta es como, loco, el foco no tiene que estar en el mercado, tiene que estar como en la vida, en que todos tengamos una vida tranqui, y eso no pasa por consumir un montón, pasa por consumir bien,
no pasa por, no sé, estar en esta lógica de la productividad, sino que eso está acorde a una vida sana. Claro. Yo quería comentar sobre eso también, porque efectivamente es como que todo lo que está pasando tiene que ver con cambios que sean estructurales, que se ha dicho mucho esa palabra últimamente, pero también es algo como integral, que estaba pensando en cuanto, por ejemplo, a la educación, que pasa también que es como, hay una reforma a la educación que acá todavía no se ha hecho, que tiene que ver con cambiar por completo como son las aulas de clase, por ejemplo, claro. Que es como gente sentada escuchando un weón, onda, cabros chicos aprendiendo matemáticas como loco, y todavía esos sistemas muy antiguos que son pegas que podrían ser fácilmente reemplazadas por computadores, claro. Y que en el futuro van a ser reemplazadas por computadores, por lo tanto le estoy enseñando una weá que va a quedar desactualizada y que en el futuro esa persona quizás no va a tener trabajo, cosa que ha pasado con algunas carreras, que quedan obsoletas y es como, ¿qué hace esa persona ahora? Rappi, ¿cachai? O no sé, como que finalmente esa brecha se va haciendo muy grande. Exacto. En esto que decía como de los servicios y finalmente quién realmente termina ganando. Claro. Y me preguntaba ¿cómo funciona? A mí eso por lo que he podido leer y captar un poquito, yo no cacho nada de economía, no nada. Pero es un sistema bastante lineal en el que de hueones no se daban cuenta que esto en algún momento iba a explotar con todo, porque evidentemente no se sustentaba. Entonces me pregunto, ¿existe alguna alternativa a esto, ya sea desde el feminismo, ponte tú, como una propuesta nueva, o los ejemplos que dabas tú de estas mujeres, no sé dónde, o otra forma de enfrentar esto que sí esté puesto en práctica de manera que funcione en algún otro país, por ejemplo? O sea, yo partiría diciendo de que yo siento que al menos no es un sistema como mejorable, como que hay que un poco, más que reestructurarlo, como acabar un poco con él, porque finalmente es un sistema de que ninguna de sus dimensiones funciona. Entonces encontrar como parchecitos, como no, mira, aumentemos el salario mínimo o hagamos estas distribuciones, no van a mejorar el sistema. Hay que repensar otras formas de cómo vivir la vida, eso en términos generales. Y hasta ahora ninguna propuesta como de economía crítica, porque la economía feminista conversa horizontalmente con distintas teorías, no sé, el ecologismo, el decrecimiento, claro. Nadie lo tiene muy zanjado. Sí convergemos en que hay que repensar otras formas de vivir, como decía, y desde la economía feminista, como decía la Clau, es desde los territorios igual. Ya, sí. Desde las comunidades. Y un poco lo que he estado viendo como en los cabildos, en todas estas asambleas que se están haciendo, que se están generando, no sé, redes de profesionales para ayudar a alguien, redes de cuidados para que las mamás vayan a marchar, o hagamos un mapeo de los comercios locales chiquititos que están cerca de nuestro barrio. Entonces, eso es como a nivel cero, pero un poco de ahí yo creo que tiene que venir. Ahora, si eso pasa en otros países, no sé si como que las cosas hicieron eso. O sea, yo quiero solo decir que esa palabra, acordémonos de esa palabra, territorial, sí, porque ahí está la clave. Ya. Sí, dale. Y dentro de esa palabra también es muy importante las experiencias que se están dando desde procesos autónomos también, y que no dice relación con países, sino dice relación con cómo los pueblos se revolucionan frente a la concepción de los estados. Por ejemplo, las kurdas dicen que para acabar con el patriarcado hay que acabar con el estado. Para acabar con el capitalismo hay que acabar con el estado. Y para acabar con el estado hay que acabar con el patriarcado. Ya, entonces, las kurdas, por favor, estudiar como mujeres. Hay que estudiar a las kurdas porque es una experiencia que hoy en día están en guerra. El Kurdistán, el movimiento de las mujeres del Kurdistán está dividido, o sea, el pueblo del kurdo está dividido en 4 naciones, en 4 estados-naciones. Está en Siria, en Irán, en Irak y en Turquía. Y lo están haciendo pebre. Cada semana hay invasiones. Y sin embargo, las mujeres del Kurdistán se organizan de tal manera que ahora hay comunas de mujeres libres. Hay comunas de mujeres libres. La guerra en Rojava,
Entonces, es toda una propuesta antipatriarcal que además, por ejemplo, ahí está la ciencia Gynology. Gynology es la ciencia de las mujeres que se propuso estudiar la historia de la humanidad. Son unos mamotretos como de 9 tomos de cómo estos hueones nos cagaron sistemáticamente durante todo este tiempo y cómo entonces vamos a hacer que nuestro pueblo se libere de todas las ataduras que tiene. Entonces, en esa concepción, entenderse que los territorios, en la medida en que avanzan en este liberarse, porque de algo que podemos estar seguras hoy en día de lo que ocurrió en Chile con el estallido social, es que la gente se cansó de que le vieran la cara de hueón o de hueona. Entonces, se cansó de los abusos. Se cansó de los abusos. Y, o sea, el alza eran 30 pesos nomás, no era nada, pero la gente, como vio toda la cantidad de los abusos, de los pisoteos, que estos tipos que no se van ni siquiera a las cárceles, dijo, ya basta con todo este sistema, pero cada vez que nos vayamos liberando mental y socialmente de estas barreras, va a ser más brígida la represión. Sí. Y no es menor que ayer, a la tercera semana del estallido social, sacaran una agenda, Piñera sacara una agenda represiva, policial. O sea, yo no estaría tan segura si las corporaciones financieras no saben de estos procesos de crisis. Lo tienen clarito cómo funciona. Y ahí entonces a la tercera semana, ¡pum!, te meten al toque un estado represivo policial. Y quizás vamos a terminar todo en la cárcel si es que no. Y, o sea, yo volviendo como a tu pregunta sobre las opciones que hay, no es la postura que nosotras como cooperativa compartimos, pero sí las escuelas de economía de Chile es como, ya a ver cómo lo hace Alemania, copiemos el modelo de Alemania, a ver cómo lo hace Holanda, que tiene tasas de reemplazo del 100%, o sea, ellos la pensión que reciben, por ejemplo, equivale a lo mismo que equivale tu sueldo. Ya, copiémosle. Pero claro, si ellos tienen otros sistemas también, que también se marcan en un sistema capitalista, como que no, ellos no tienen otro modelo económico así súper simple, no. Pero claro, tienen leyes que se garantizan, por ejemplo, o sea, los sindicatos pueden negociar por ramas, entonces los trabajadores tienen un poder mayor que los que tienen en Chile. Sus sistemas redistributivos también, su sistema impositivo, existe un impuesto efectivo y eficiente, no como el sistema impositivo de acá, que hace que la redistribución de la riqueza de los que tienen más a los que tienen menos sea efectiva. Están garantizados los derechos básicos. Entonces, pero ojo que eso se enmarca igual en un sistema... Sí, pero sabéis que yo igual creo que eso vale la pena conversarlo, porque de alguna manera, independiente de a lo mejor la postura, ya sea política o de organización, como que uno pueda tener que aunque sea como más disidente o lo que sea, igual vale la pena como analizar cómo funciona la economía en otros lugares en el que por lo menos tienen los derechos básicos garantizados. Yo sobre eso tengo la pregunta, entonces, como muy pragmática, como ¿qué tipo, por ejemplo, de impuesto podría hacer que en Chile la distribución de la riqueza se empiece a emparejar? ¿Y qué tipo de impuesto entonces también es como para poder financiar un Estado que deje de ser subsidiario y empieza a garantizar los derechos básicos? Mira, lo que se está hablando ahora es de este impuesto como a la riqueza, porque ¿qué pasa hoy en día? Hay una diferencia, una brecha de tasas de lo que es el impuesto al capital, de lo que es el impuesto al trabajo. Ya todos los que trabajamos en un sistema formal tenemos que pagar impuestos, ¿ya? Y no nos podemos salvar de eso. Pero los que son dueños de la riqueza, dueños del capital, tienen un montón de estrategias para pagar menos impuestos y casi que terminan pagando lo mismo que una persona de clase media. Claro. ¿Ya? Porque tienen ese poder para eludir y evadir impuestos. Entonces, esa es la el gran problema de acá, que el sistema tributario en Chile es bastante... es difícil de fiscalizar y tiene todas estas como evasiones medias truchas que permite que todo evadan, etc. Entonces, claro, se ha propuesto un impuesto a la riqueza, a los súper ricos, y dicen ya, efectivamente esto funcionaría si solo si existen mecanismos que se encarguen de fiscalizar que efectivamente la tasa que se está pagando es efectiva.
Claro. Que no están diciendo, no, mira, si finalmente yo gano menos, entonces... Pongo a nombre de claro, mis nietos. yo esta plata la voy a ahorrar, entonces como la voy a ahorrar no pago impuestos por eso, pero finalmente no la estáis ahorrando, sino que la estáis sacando como por otro lado. Y en ese sentido sí sería eficiente un impuesto a la riqueza. Acá hay controversias igual, o sea, hay grupos opositores y otros grupos que están a favor, pero claro, habría que analizarlo desde dos lados. Ya, si le pongo un impuesto a los súper ricos, voy a tener dos efectos. Me tengo que hacer dos preguntas finalmente. ¿Esto va a servir para la redistribución? Y claro, si asumimos que los mercados como, las instituciones que lo van a fiscalizar van a ser efectivas y eficientes, sí, podría ser ayudar a redistribuir y poder garantizarle a la clase media, que es la clase que está más endeudada, los seguros básicos, salud, educación, pensiones. Pero el grupo como que está como en contra dice, ya, pero es que si les pones un impuesto a la riqueza puede disminuir la inversión. Y eso no es tan, el grupo que está como a favor dice como, no, mira, no es tan así, porque en la medida que yo le aseguro a la clase media, que es la clase media que está más endeudada y que no puede ahorrar, le aseguro los servicios básicos, pueden tener una opción que pueden ahorrar, se pueden generar emprendimiento y van a tener esa opción. Finalmente es como democratizar la inversión. Claro, porque ahora la inversión está concentrada en los que pueden ahorrar para poder invertir, si no es tan fácil. Esa es la clave, yo creo. Y bajo ese escenario es deseable. ¿Cachai? Como que bajo ese escenario un impuesto a los súper ricos sí traería beneficios positivos. Y eso, cuando hablamos de impuestos a los súper ricos, no estamos hablando del súper rico como individuo, sino a la empresa que genere más de un cierto porcentaje de utilidad. Claro. Claro, o a personas, individuos que acumulan mucha riqueza, no solo ingresos, sino como lo que tienen acumulado, ¿cachai? No, ya acumulado. Sí, como Bueno, es que ese dice los súper ricos en Chile son 30, no sé si se va a recaudar tanto como quizás poner el impuesto a las empresas de ese grupo económico, ¿cachai? Ahí era súper buena los datos de la Fundación Sol, de la concentración de la riqueza, que 1.800 familias. Familias. O sea, personas. 1.800 personas tienen ingresos de 600 millones de pesos cada una. 600 millones de pesos. Mensuales, sus sueldos son 600 millones de pesos. ¿Qué? ¡Sueldo! ¿Qué hacen con esa plata, con tu madre? 1.800 personas. Yo creo que se limpian la raja con la de 20 lucas de puro aburrido. Puedan botarla como cualquier wea. Poner demasiado más se la ponen de protectores diarios, ¿cachai? Entrando en una familia promedio que son 4 personas, claro, tiene un ingreso familiar de 2.400 millones de pesos. Concha tu madre. Ahí están los hueones así de burdo. ¿Sabéis qué? Esa wea. Y eso no es como plata de empresa, porque a ellos les llega como ya sueldo. Concha tu madre. O sea, ingreso, o sea, imagínate, mientras la mitad de la población gana menos de 400 lucas. 400 lucas. Y después sale la mina haciendo como una tabla. Leche, 200 pesos. Yo creo que esa wea 200 pesos. que se transparenten las cifras de cuánto gana la gente millonaria. Preguntan de dónde son esos datos. Está Fundación Sol. Es tan importante porque yo creo que la gente, así como nosotros recién así como, ¿what? Como que no te lo imagináis. Yo creo que la gente de verdad no se llega a imaginar cuánto ganan. Y eso que estáis hablando de los buenos que ganan exagerado, porque hay buenos que igual están ganando 100 millones al mes, ¿cachai? Gente de la tele, por ejemplo, ¿cachai? Y así es. que son los mismos buenos que después andan tergiversando la información. La Lula se Oye, entonces, Pero Lula va a funar con nombre y apellido, no te puedes Yo quiero saber el tema de los impuestos. Es como ya, entonces podría ser como al individuo, pero también como a las empresas. Pero eso, ya les preguntaba antes de que empezara esta transmisión, ¿qué tipo de impuesto tiene que ser para entender esa letra chica? Porque a veces como una ignorante, si te dice impuesto al empresario, uno piensa, sí, ya por fin. Pero a veces ese tipo de impuesto puede hacer de que los monopolios son los que se fortalezcan porque alguien que quiere emprender de forma individual, alguien que logra ahorrar y que viene de la clase media, no pueda pagar ese tipo de impuesto o no le ayude a que su empresa permanezca, haga la competencia a estos que son holding, ¿cachai? Exacto. Lo que pasa es que la actual reforma, igual la propuesta, tiene un punto como de ya hagamos un sistema impositivo para las pymes que
sea más amigable, como que tengan ellos más libertad porque son pequeños empresarios, en fin. Pero lo que pasa es que las empresas más grandes, y como son tan poderosas, se transforman en pymes mágicamente para evadir también impuestos. Puta la wea. Entonces, para que un sistema tributario sea efectivo, antes de pensar en la tasa, en qué voy a grabar, la utilidad del dueño, la utilidad de todo el holding, antes de pensar en eso hay que velar para que haya una buena institución de regulación también. Porque eso pasa, o sea, ya subámosle la tasa, pero maquinean la base, que la base es como ya, si es un 3%, ¿sobre qué lo voy a aplicar? Ya, maquinean eso. O muchas se O las fundaciones, Sí. todo esto, ¿se acuerdan de la ley de las donaciones, que no les cobran impuestos a las empresas si donan la plata? Bueno, hay unas páginas súper buenas que relacionan todas las empresas con las fundaciones y las organizaciones, porque estas mismas empresas generan fundaciones para evadir impuestos. Para evadir impuestos. O sea, generan sus propios mecanismos Sí, para ayudarse a sí sí, mismo y a su sí. amigo a zafar. Esa wea es brígida porque es como la gente, los súper ricos, es como que no tienen conciencia como de la felicidad, es como que se la arreglan para que todo sea más miserable, o sea, no haya una parte como humana que diga, no me va a doler la guata, no me voy a cagar con pagar lo que legalmente me corresponde, como que no existe esa humanidad. Como Qué tan Ya no cagado nos ven que como son. humanos, yo creo. y de hecho Sí, es muy heavy porque cuando uno habla como de los contadores exitosos, los contadores buenos son los que te ayudan a maquinar esto, ¿cachai? Todo lo contrario a la lógica en este sistema neoliberal chileno tan degenerado. Sí. Es como que ese es el contador, como no, es que este weón me hace una arreglo, entonces no pagamos casi nada. Claro. Entonces no, pues eso debería ser el weón nefasto, Sí. ¿cachai? Las Como- empresas que ayudan a la Teletón también entran ahí. Absolutamente. Son las peores. Sí, pues eso son donaciones. pues. Quiero preguntarles también por los impuestos a las empresas extranjeras, porque también otro de lo que se dice como, porque siempre se habla de macroeconomía, pero las empresas extranjeras cuando vienen como no, que va a dar trabajo, y como que todo hay que aceptarlo porque dan trabajo, Claro, pero sumiso, así. sí, palpico, pero tampoco no pagan impuestos, entonces todas las ganancias se las llevan del país también. Entonces no la van a invertir, no la van a reinvertir ellos acá. Entonces, ¿qué tipo de impuesto tendría que ser para la empresa extranjera? Y de ahí también dar el paso a la nacionalización de recursos naturales que venía después en pauta. Ahí agregar un poquito que la ley de inversión extranjera también fue parte de las primeras políticas neoliberales que se implementó en Chile. Po. Entonces es brígido porque no pagan nada por venir para acá, y mientras que los capitales nacionales pagarían más plata que la empresa extranjera. Eso es como parte de las políticas cuando se abrió la economía en Chile. ¿Y eso solo lo hicieron porque iba a dar trabajo? Es parte de la liberalización de los mercados, es parte de los puntos centrales del neoliberalismo. Ahí es como parte de las políticas neoliberales propiamente tal. Entonces, pero tal vez tú lo podías Pero es que explicar por eso, un ¿de poquito dónde más. chucha entonces se cobran impuestos para que se reinvierta en Chile en infraestructura o en servicios públicos? ¿De dónde sale esa plata? O sea, el porcentaje que mayor recauda el Estado es por el IVA. El IVA y el impuesto a la renta. Oye, y el IVA somos nosotros. Están pagando, sí, el Sí. 40% de lo de que recauda. Casi 50, de hecho el 47, entre el 47 y el 50 es del IVA, y el otro porcentaje importante, y juntos hacen como el 80, el impuesto a la renta, que es como el impuesto del Oye, cuando chiquilla, uno trabaja. El impuesto a la renta, ¿hacia qué personas se aplica? Se aplica a personas naturales, dependientes o independientes que boleteen, y también a las empresas. Pero ahí ya hay un problema porque las empresas, tú decís ya, voy a grabar a la empresa por sus ingresos, ¿cierto? Pero, ¿qué pasa con el dueño de la empresa? También graba su sueldo porque él es el dueño de la empresa. Claro. Entonces eso es lo que se está reclamando ahora, que se llaman sistemas integrados o semi-integrados, que es como yo, dueña de la empresa, no pago impuestos por mi sueldo porque estoy pagando el de la empresa, pero mi sueldo no queda grabado. Entonces, porque dicen, oye, pero es doble tributación, ¿no? No es doble tributación, es tu sueldo también. Y eso Claro. es lo que pasa en Chile, porque hoy día existe un sistema... Oye, O lo sea, encuentro Ustedes heavy. tienen un podcast que se llama Que no te enreden, Sí. y el capítulo 3 habla sobre esto, ¿no es cierto? Sobre el impuesto global complementario. La pregunta, ¿ayuda a distribuir mejor la torta la nueva propuesta de impuesto a los que más ganan?
ahí lo desglosan de manera más extensa, ¿no? De hecho, uno de nuestros objetivos era como democratizar este lenguaje del poder, que nos dicen como sube el dólar, la inflación y nadie entiende nada. Entonces sale Piñera hablando en cadena nacional en un lenguaje que nadie entiende. Y partimos con la primera agenda que lanzó estos días el señor presidente y lo explicamos en palabras simples, así que para que vean en Instagram, se llama Que no te enreden, y ya pronto vamos a estar tirando una segunda temporada acerca de... Súper. Espérate, sí, en palabras simples, el impuesto global complementario, ¿qué era? El impuesto global es lo que se paga todos los trabajadores dependientes, independientes y empresas, que se paga una vez al año en abril, como la operación renta. En la devolución de impuestos. Sí, eso, ya. Sí. O sea, en esa fecha se pagan varios impuestos, pero uno de esos es el impuesto global complementario. Pero eso, mensualmente los que trabajamos dependientes nos van descontando un impuesto, ¿cierto? Claro. Entonces eso es un abono para el global complementario. Entonces si yo aboné en la misma cantidad de lo que me corresponde, no debiese pagar el global complementario. Y si mis impuestos fueron mayores, me lo devuelven, por eso hay una devolución. Y para las empresas también es un abono. Entonces, eso es lo que también se quiere regular, que no sea un abono, porque es como voy haciendo crédito todos los meses y después el global complementario, que es una vez al año, no pasa nada porque ya, como que ya prepagué eso. Claro. Entonces, de este tipo de recaudación y el IVA son los impuestos donde se supone que se reinvierten de alguna forma visible para nosotros. Sí. Y las empresas extranjeras no aportan prácticamente nada. No lo tengo claro, pero si es que es así, debiese ser muy, muy poco. Sí. Y entonces, ¿qué, como economistas, ustedes qué impuesto, por ejemplo, conociendo la realidad de cómo es Chile y de cuáles son las soluciones que en este momento vemos viables que ocurran, qué impuesto tendremos que tener ojo de que sería positivo o negativo? Porque de verdad, cuando nos dicen como impuestos a los más ricos, nos parece una excelente idea, pero no entendemos bien cómo funciona. Por ejemplo, suena perfecto, ¿eh? Nacionalizar nacionalizar, por ejemplo, los recursos naturales, nacionalizar el cobre, esa es una forma también de hacer más chanchito para que se distribuya la riqueza, se quede acá. O sea, mira, respecto a la nacionalización de los recursos naturales, yo no me atrevería a decir una cifra así como, sí, mira, que la propiedad chilena sea, no sé, X%. Porque finalmente igual reproduce la lógica de un modelo súper extractivista también de recursos naturales. Quizá el foco debiese ser desarrollar otro tipo de industrias también, ¿sabes? Como por qué seguir con el cobre, no sé qué, sí, podemos, no sé, quizás hacer industrias de energía más renovables, sustentables, ¿sabes? Como que ese es el rollo un poco, como no tanto definir cifras, sino como repensar cómo es nuestra matriz productiva. Perfecto. Y la reforma tributaria de la Bachelet, ¿esa se aplicó al final o no se aplicó? Sí, el 2014. ¿Y por por qué parece la quieren sacar. Y por eso, ¿y eso por qué? ¿Qué tenía de positivo para la población? Mira, en términos simples, hasta antes de la reforma, el sistema era integrado. ¿Qué quiere decir? Que si tú tienes una empresa, tú tributas solo por la empresa, porque lo que te explicaba, como que cómo vas a tributar por tu empresa y por tus sueldos si al final es tu empresa. Entonces solo tributaba la empresa, o lo podéis ver como que solo tributaba una persona finalmente, como un ente, o la empresa o el dueño. Entonces dijeron como, ya mira, esto es súper inequitativo, esto produce una diferencia de tasas, entonces implementaron un sistema que es semi-integral, que es como tu impuesto personal como dueño de la empresa puede servir de abono para lo que va a tributar tu empresa como ente no persona, pero solo en un porcentaje solamente, por eso es semi-integrado. Y la reforma de ahora quiere que vuelva a ser integrado. Ah, claro, porque con el semi-integrado igual estaba obligado a pagar impuestos. Pagaba un poquito más. Ya. ¿Maquinearon de otra forma? Sí, porque maquinearon las bases y como voy a pagar impuestos por la utilidad de mi empresa y también por mi sueldo, voy a maquinear la utilidad de mi empresa, ¿cachai? Como que la reinvertían. Claro. Genera utilidad, la dejaban adentro. Claro. Oye, otra de las propuestas de Piñera que todo el mundo estaba como, oh, qué bueno, tiene que ver con las pensiones, Sí. ¿no es cierto? Que es una gran mentira. Ustedes también Ese qué buena la ironía, ¿cierto? ¿Qué? No la agrega, ese, ay, qué buena la ironía, ¿cierto?
No, pues la gente dice, ah, qué buena, que van a llegar 100 lucas más de pensión. No. Pero, No son 100. pero o Son sea, no es la 20. realidad. Hablemos un poco sobre el sistema de pensiones y cómo... Del sistema de pensiones, ya pues, hablemos de... Y también de la desigualdad, también que ustedes como por la que están peleando, como porque también las mujeres obviamente son siempre las que se ven más afectadas en el... O sea, estaba leyendo una estadística y es como casi la mitad de la... en promedio de la pensión que reciben las mujeres. Ah, sí, sí. ¿Dónde nosotros podemos acceder a todos estos datos para mostrárselos a los hombres? No, se nos va a acabar la hora de transmisión. Sí, igual. Sí. Ah, ya. Bueno, pasarle el dato que tenemos una investigación que todavía no está terminada en torno a una crítica desde la economía feminista al sistema de pensiones actual. Súper. Entonces, también lo que vamos a decir ahora tiene que ver con esa investigación. Seguimos, ¿no? Podríamos hacer parar ahora Sí, paremos y el próximo bloque AFPs. Ya, eso. Ya, eso. Y hacemos una micropausa. Después volvemos a bailar pichi. Vamos a hacer una micropausa, vamos a ir a hacer pichi, nos vamos a tirar peo y vamos a seguir hablando ahora de las AFP, la última colita de este especial economía. Ya. Vale, volvimos a la segunda tanda de este capítulo especial a los Solta Revolución, hashtag Chao Piñera, caída del sistema neoliberal, patriarcado, se te acabó la fiesta, con nuestras invitadas de la cooperativa Desbordada. Es una cooperativa de mujeres economistas, feministas, y estamos hablando de este tema, y ahora vamos a pasar hacia la AFP. Y acuérdense que este capítulo va a quedar en YouTube también, así que los que se vienen sintonizando y se perdieron la parte anterior y todo eso, Cagaron. van a poder verlo en YouTube, pero ahora nos vamos a la AFP, porque es un tema también full de moda. El tema del momento, el tema más hot que se está hablando ahora. Después de Carol social. Zumba, por supuesto. Después de nueva constitución y AFP, los temas hot de estas 3 semanas. Entonces, Muy sexy la no más que sacar la AFP, muy sexy. muy sexy, muy sexy. Esto me prende mucho. Chiquillas, si nos pudieran explicar cómo funciona la AFP, primero que todo. Ya. Hablemos de sistema de pensiones, porque AFP es administradoras de fondos de pensiones, por eso no más AFP. Entonces, el sistema de pensiones en Chile también es parte de las políticas centrales neoliberales que se implementaron en el país en contexto de dictadura por José Piñera. José Piñera, hermano de Sebastián Piñera. Él fue el ideólogo de este sistema que propuso, en Chile había antes un sistema de pensiones de reparto y propuso que ahora del 80 en adelante existiera un sistema de capitalización individual. ¿Qué significa eso? Significa que para poder tener plata para nuestra vejez, todos los trabajadores y trabajadoras tenían que obligadamente entregar un porcentaje de su sueldo para que otras empresas, las AFP, administraran estos fondos y no tan solo lo administraran, sino que pudieran rentabilizar con estos fondos. ¿Qué significa eso? Significa que agarran tu plata y las ponen en un mercado financiero para que ellos ganen plata, no tú, sino que ellos son los que están acumulando la riqueza. En el fondo, cuando tu plata pasa por la AFP, ese fondo no es como, porque ¿qué es lo que hacen? Como que lo meten a jugar un poco como en esta bolsa, claro, el mercado financiero, pero las ganancias que se pueden generar con ese capital no son para mejorar tu futura pensión, sino que es para ellos. ¿Es eso? Claro, o sea, la práctica un poco sí, pero no es como lo oficial, ¿cachai? Como Ya. que supuestamente la AFP gana, digo supuestamente porque es supuestamente, gana por una comisión que te cobra a ti mensualmente por administrar tu fondo, ¿ya? Esa comisión a octubre es como del 1,74%, ¿ya? Ya. De tu sueldo imponible. Y además tú aportas el 10% a la AFP. Y claro, efectivamente ellos invierten esa plata en el mercado financiero y de ahí olvídate hasta que te pensiones.
Y supuestamente las ganancias son por estas comisiones que te van cobrando. Claro. Que la semana pasada salió que aumentaron en un 70% anual respecto al año anterior. ¿Cómo? Este año. Las ganancias de las las ganancias. utilidades. Y ellos dijeron esto fue porque aumentaron los sueldos, entonces tenemos una mayor comisión y No, era básicamente esa su principal respuesta. Fue como no, porque aumentaron los sueldos y... más gente ingresó al sistema. Entonces tenemos más cotizantes. Claro. Y que puede ser, entre comillas, cierto, porque ahora, Claro. por ejemplo, con lo... cuando te hacen la devolución de impuestos, a los que antes boleteábamos nomás, Claro, estamos exacto. obligados a Sí, ahora estamos meter obligados. pla Sí. a la FP. Exacto. Sí, entonces cuando hay ganancias, cuando esta plata de toda la gente entran a estos mercados financieros y hay ganancias, finalmente quienes se están quedando con esa plata son estas administradoras de fondos de pensiones, pero cuando hay pérdidas, adivinen quién las tiene que asumir, Nosotros. Exacto. y no ellos. Entonces, no sé, Bueno, siguiéndola como con cifras, porque en verdad el asunto es demasiado preocupante, porque al año 2018, según datos de la Fundación Sol también, el 50%, la mitad de la población que se pensionó recibió menos de 151.000 pesos. La mitad de las personas que se pensionó, menos de 150 lucas. Eso es menos del sueldo mínimo. El sueldo mínimo líquido hoy día son 247, 241 lucas. Y esos 150 lucas porque existe el aporte previsional solidario, que es como subsidio que da el Estado, porque si le quitamos eso, o sea, solamente por recaudación propia, en términos de cotización mensual, son 135 lucas. No. O sea, la mitad de la población recibió 135 lucas de pensión autofinanciada. Ahora, si lo miramos en el caso de las mujeres, son 138 lucas. Entonces, el año pasado, la mitad de las mujeres que se pensionó recibió menos de 138 lucas. Que son las que más viven, además. Además, sí, ya. Pero me gustaría dar unas cifras que son un poco más violentas. ¿Qué pasó con los que recién se pensionaron el año pasado? ¿Ya? No sé si se entiende la diferencia. Ya el año pasado yo agarré a todos los que se pensionaron y dije, ya, mira, la mitad recibió menos de 150 lucas. Los que recién se pensionaron el año pasado recibieron menos de 48 lucas. ¿Y por qué? Sí. Y eso es general. Si analizamos las mujeres, me estáis volviendo. recibieron menos de 24 lucas. Las mujeres que se pensionaron el año pasado. La mitad. La mitad de las mujeres, perdón, que se pensionaron el año pasado recibieron menos de 24 lucas. Esta cifra es, pero ya una buena. No, pero ya eso es una mesada. Claro, ahora eso lo podemos desagregar porque cuando yo digo que fueron los primeros pensionados, igual hay un grupo de esos que cotizaron poquitos años, ¿cachai? Pero si miro el grupo que cotizó entre 30 y 35 años, que es como la vida laboral que esperamos tener, los primeros pensionados recibieron, la mitad de los primeros pensionados recibió menos de 246 lucas, que es como casi el sueldo, menos del sueldo mínimo. Claro. Y en el caso de las mujeres son 216 lucas. Para una mujer que trabajó de 30 a 35 años en el mercado formal. Eso tiene que es ver... súper alejado de la realidad, porque el mercado laboral formal para las mujeres en Chile tiene laguna, cuesta más entrar al mercado eso laboral te iba a con decir. todas sus pifias, pues, ¿cachai? Las diferencias... ¿Era 40 y cuánto? 48 general. 48.000. Esa diferencia tiene que ver La mediana, esa es la mediana. con la desigualdad salarial y con laguna y todo esto que tú dices. En parte sí, pero es básicamente porque el sistema no está funcionando. No, me refiero a la diferencia entre hombres y mujeres, se da por eso. Sí, por se esos da porque factores. están menos insertos en el mercado laboral formal. Y porque además ganan menos. Y además Y ganan además, menos. sí. La plata que quería inyectar Piñera ahora Sí. era para la gente que va a recibir una pensión, no la del Estado, que igual es muy baja, sino la de la ¿cómo era lo que te dijiste? Autofinanciada. La autofinanciada, que es la platita con la que uno trabaja toda su vida, le va poniendo el FP. O sea, era para inyectarle plata a ese FP. No. ¿Ese sistema? El proyecto de ahora, él dijo que iban a subir en un 20% la pensión básica solidaria. Ya, que esa es la del Ya. Estado. Claro, la pensión básica solidaria es un subsidio que da el Estado para aquellas personas que no pertenecen al sistema, que nunca cotizaron
pero que pertenecen al 60% más pobre de la población, no es a todo, no es una pensión universal, ¿ya? Tal vez sería bueno, antes de que digas la cifra, comentar que ya, el sistema de pensiones se implementó en el 80 y hasta el 2008 siguió todo igual, no hubo ninguna reforma. Y después del 2008 sale Bachelet y saca esta política pública que habla del pilar solidario. Y el pilar solidario se compone por el aporte previsional solidario y por la pensión básica solidaria. ¿Ya? Recién ahí hubo esta política pública que intentó como paliar todo este sistema de pensiones bajas. ¿Ya? Entonces, recién ahí y a la fecha el sistema se ha mantenido igual. Sí. Entonces era como para contextualizar que el pilar solidario no nació junto con la ley, sino que fue una política pública del 2008, o sea, 28 años después de implementado. Sí, exacto. Y esta pensión básica solidaria es de 101.000 pesos, ¿sí? 107, 107. 110.000. Oh, la tengo exacta, pero es alrededor de eso. Y el 20% que propuso Piñera es sobre eso. Claro, o sea, al final son como 22 lucas más. La wea nada. Son 22 lucas más. Y solamente para las personas que reciben esa pensión, mayores de 65 años, que pertenecen al 60% más pobre, que han estado 20 años en Chile, o sea, igual una serie de requisitos que no es universal finalmente. Y ahora, ¿cuál es un sistema por el que se podría reemplazar la FP? Tendría que ser un sistema mixto donde, por ejemplo, donde una parte pudiese jugar el mercado con esa plata, como ocurre a la FP, otra parte queda fijo del monto que uno lo impuso toda su vida y otra parte la pone el Estado. ¿Cómo podría ser? Mira, te podemos comentar la propuesta que hace la coordinadora Noma FP, Ya. que un poco que trata de simular lo que pasa en otros países, como en estos países más pro, que ellos dicen, ya, o sea, chao con la capitalización individual, tenemos que volver a un sistema solidario, de reparto y solidario, que esté conformado en este caso tripartito, o sea, que 3 entes aporten a este fondo, que aporte el trabajador, que aporte la empresa y que aporte el Estado. Ya. ¿Ya? Además, que exista una pensión básica universal. No un aporte previsional solidario, no una pensión básica solidaria como existe ahora, que es alguno, sino que se garantice una pensión básica universal, que en esta propuesta es que sea el sueldo mínimo. Ya. ¿Ya? Que ya estaría por sobre la actual, que son 100 y tantos. Sí, lucas. ok. Y lo otro que también tienen los otros sistemas de otros países es que el beneficio que tú vas a recibir es asegurado. Acá nosotros no sabemos cuánto vamos a recibir de pensión hasta que nos vamos a pensionar y nos dicen, ya, mira, de acuerdo a lo que ahorraste, y de acuerdo a lo que vas a vivir, y de acuerdo a tu sexo, esta es tu pensión. Y es. En cambio, la propuesta que dice ahora no, es definir a priori cuál va a ser tu beneficio. Y ese beneficio va a depender de cuánto tiempo has cotizado, de cómo ha sido tu historia laboral. Entonces, esa es la propuesta que, en términos súper simples, que tiene. Y además, para las mujeres que cotizan, va a existir un modelo de compensación, como que si tú llevas cotizando 3 años en el mercado formal, te vamos a premiar con 2 más, porque como eres mujer y tienes una carga también asociada a los trabajos no remunerados, existe como un premio por eso. Ahora esta es la propuesta que, en términos simples, como les decía, pero nosotros igual tenemos una crítica desde la economía feminista a este sistema, que básicamente se basa en 2 cosas. Uno, que niega la interdependencia, porque, como les decía anteriormente, para que esta persona pueda ir a trabajar y generar cotizaciones y después jubilarse, esta persona no trabaja sola, o sea, como que no se sustenta sola. Entonces, este sistema de, no sé si los sistemas de pensiones como se conciben, niegan también que hay un trabajo, que hay una interdependencia en los trabajos que se realizan para sostener la vida finalmente de estas personas. Y la segunda crítica es que este modelo solamente sirve para una trayectoria de vida impuesta. Porque, por ejemplo, esto se basa en que un trabajador asalariado tiene en su periodo como de juventud bajo salario, entonces se endeuda. En su periodo como adulto maduro tiene alto salario, entonces ahorra, y después cuando se jubila usa todo lo que ahorró como para vivir, ¿cachai?
Ya, pero si eso es solamente en el trabajo remunerado, en el formal. Porque si yo analizo eso en una vida de una mujer que trabaja no remuneradamente en el hogar, trabaja toda la vida, no tiene una curva así de trabajo, entonces eso tampoco se está reconociendo. O el trabajo independiente tampoco, El porque trabajo funciona independiente con tampoco. riesgo. Exacto. Son apuestas personales todo el tiempo, ya voy a hacer este proyecto, voy a hacer... Exacto, entonces es así, tan valiente todavía. claro, el modelo el que se propone y frente al cual se generan mejoras, también está obviando todo esto. Es que quizás tiene que ser como, no tiene que ser universalizar como para todos los individuos una forma nomás de entender como la seguridad social en la vejez, Claro. ¿cachai? Podría ser otro para mujeres, ¿cachai? Para mujeres dueñas de casa, que es distinto al de las mujeres que sí trabajan en el sistema apatronado, para la gente que trabaja independiente, con los riesgos que implica trabajar independiente, el riesgo de no alcanzar a ahorrar, o si ahorrar es para invertir en tu propio proyecto, que muchas veces fracasa. Que finalmente todos estos modelos responden como a un perfil, como no un hombre trabajador sano que no va a tener lagunas y que vive solo y que no necesita de nadie más para vivir, entonces la pensión va a ser para él. Pero sabemos que eso no es así, que las mujeres tienen otra trayectoria de vida también, de trabajo, porque incluso la mujer que se inserta en el mercado laboral formal tiene doble jornada, entonces... Tengo una pregunta. ¿En otros países ocurre que haya más de una solución? Por ejemplo, que consideren aparte otro tipo de pensión para las dueñas de casa o para gente que fue dueña de casa durante 10 años porque se dedicó a criar y después quiso volver a reinsertarse en el mundo laboral, ¿cachai? Que considere estas lagunas, o para la gente que trabaja independiente, o en general en los países siempre se universaliza con un solo modelo este ítem. Yo no tengo certeza de si existen como estas consideraciones como ampliar el significado del trabajo finalmente. Claro. Pero sí en otros países pasa esto de que tu pensión se conforma por distintas fuentes, como que el Estado es súper potente, la empresa también, te da la opción de cotizar voluntariamente, como que no es solo un sistema, no eres solo tú ahorrando para ti obligadamente, sino que es solidario. Y también ahí sería bueno agregar frente a la pregunta como de esto de si puede existir si es posible o no que existan pensiones universales o cómo lo resolvemos este tema, es también hablándolo desde el enfoque de los cuidados, por ejemplo. Entender que las pensiones, que un sistema de seguridad social no tiene que mirarse de manera aislada, sino que hay que verla con un sinfín de otros factores que influyen en cómo nos vamos a hacer cargo de los cuidados cuando seamos viejos y viejas. Entonces, eso también nos abre la perspectiva de que tenemos que desarrollar de manera que no tan solo miren características solidarias, sino que también miren características colectivas de cómo nos vamos a hacer cargo de los cuidados. Entonces, si lo miramos de esa manera, que también es una propuesta feminista, desde la economía feminista incluso, hablemos entonces de la reorganización universal de los cuidados. Por ahí podría ir la discusión. Y así abandonamos también este enfoque más neoliberal, más capitalista. Cuando dice eso, ¿en qué estás pensando específicamente? Cuando hablo de la reorganización de los cuidados, hablo de que, por ejemplo, el sistema de pensiones no se distribuya solo como... Porque ¿quiénes están cuidando hoy en día, así en la práctica? ¿Quiénes son las cuidadoras? La hija, las mujeres. Estamos hablando de personas que ya llegaron a su edad madura. Sí. O sea, o ¿quiénes están cuidando en la niñez? Las mujeres no estamos haciendo cargo. Entonces también ahí, si hablamos de cuidados, no también vamos a seguir explotándonos nosotras mismas. Entonces, por eso como hablar de los cuidados significa reorganizar, no desde una perspectiva femenina, sino metamos a toda la sociedad a dialogar de cómo vamos a hacernos cargo de nuestra vejez, de nuestros niños y niñas, y de los enfermos, enfermas. ¿Y así brevemente, qué tipo de propuestas hay como para enfrentar eso? Hay una súper buena que, bueno, es desde una particularidad institucional que es Uruguay, que tiene la ley, el Sistema Nacional de Cuidado,
y que afortunadamente el lunes voy a ir a Buenos Aires, me invitaron a estudiarla en profundidad. ¿Cómo se llama? Sistema Nacional de Cuidados. Sí, así. Ellos lo implementaron. Sí. Qué belleza, weón. Uruguay. Igual ahora se fueron a segunda vuelta. Pero bueno, nadie es Es perfecto. muy probable que gane la derecha. Se fueron a palotage, como le llaman ellos. Oye, y ya, ¿de dónde se pueden sacar los recursos para garantizar los derechos básicos y, por ejemplo, dar este apoyo al sistema de pensiones? Lo pienso también en parte porque creo que cuando hablamos del sistema de pensiones, si bien estamos hablando como de una etapa en la vida, y como todo es muy integral, como que también eso debe ir de la mano de, por ejemplo, no estar endeudado pagando la universidad de tu hijo o pagando tu propia educación. Sí. ¿Cachai? Como que tenemos que ser capaces de sacar recursos de otros lugares para poder inyectarlos a la gente, básicamente. Para que la gente pueda costearse una vida y no sea todo endeudamiento, Claro. sino que también que garantice una vida digna. ¿De dónde se pueden sustraer esos recursos? ¿De dónde sacamos la plata? Sí. Chile tiene plata igual, yo creo, ¿no? sí, Un montón de tiene. recursos. O sea, tiene el cobre, la exportación de un montón de productos, no se rían, pero desde los arándanos hasta el salmón. Y, Sí, pues, sí. Y tiene una cantidad de riqueza y todo se va para afuera, pues está todo privatizado. Hay que renacionalizar el cobre, ¿no es cierto? Sí. No, no es cierto. Van a votar por mí, ¿sabes? El impuesto a la riqueza es uno de los principales. Sí, O ya. sea, bajo como que se cumpla, ¿cachai? Claro. Pero es que es lo que no se está haciendo, pues, ¿cachai? pague el capital. Sí. ¿Qué cosa? Que pague el capital. Que pague el Es capital. que ninguna de las políticas que hemos mencionado, como que ha hecho Piñera, ponte tú, toca el capital, pues no. Claro. Siempre es como ya el Estado va a subsidiar, Claro, o le vamos a subir el impuesto a este tipo de empresas, pero no se toca, ¿cachai? Y es heavy porque cuando quiere arreglar algo, el Estado le va a poner plata a los empresarios Sí, para que los sí. empresarios le paguen a los trabajadores lo que Eso, falta. sí. Y es como, weón, Pero ¿cómo ellos- ¿cómo esto le vas a aportar a las empresas, imbécil? No, a ellos no los toca, entonces yo creo que eso, hay que tocar al capital. Y el ecosistema está mal, perdón, el ecosistema está mal, somos como, no sé, la madre naturaleza es perfecta porque como que funciona todo retroalimentándose de manera perfecta. Nosotros como que no hemos logrado hacer eso a partir de nuestra economía. Estoy pensando en lo que yo decía antes, como, por ejemplo, desde la educación de los cabros chicos, aprendiendo weas que en el futuro no van a servir. Claro. A lo mejor deberían estarle metiendo cabeza a, no sé, desarrollar nuevas tecnologías para que eventualmente Claro. eso también signifique un desarrollo de, no sé, de algo que nos pueda también brindar réditos a nosotros, ¿cachai? Es que yo creo que todas las dimensiones finalmente están en función de seguir manteniendo el sistema. Entonces, claro, pues los sistemas educativos responden a eso para que se siga sosteniendo. Para que no haya como, no sé, bueno, ya fue la revolución, pero como que para seguir en la misma dinámica, pues, ¿cachai? Eso creo yo, no sé si... Nos había llegado por Instagram también el otro día una pregunta para ustedes de cómo se sostiene el sistema de pensiones en una población chilena que está envejeciendo. claro, sí. ¿Y qué pasa en otros países con estas poblaciones que van envejeciendo? Entonces, yo me imagino que quizás con la inmigración esto se va con la fuerza de manos de obra, la fuerza de trabajo que venga desde otros lugares. Sí, o sea, lo que yo revisé, lo que pasa en otros países, que todos se enfrentan a esta como pirámide invertida, perdón, de la población, pues como que ahora hay una mucha mayor cantidad de población adulta, pero los sistemas de reparto entonces se están ajustando de una forma más rápida para poder hacer frente, como para los que hoy día están cotizando puedan pagarle a los que están pensionados. Ah, ¿Ya? claro. Eso es lo que está pasando. Pero, insisto, ahí el Estado igual está metido, entonces hay harta plata, hay fondos públicos también que van regulando eso. Y no sé, no me acuerdo si era como Alemania o Finlandia, que tienen como, de acuerdo a la edad que tú empezaste a trabajar, de acuerdo al año en que tú entraste a trabajar, se decide tu edad de jubilación. Como que van haciendo esos ajustes. Ya. Como dependiendo de eso para ir a hacer frente a los cambios demográficos. Como que ellos tienen sus mismas
como ecuaciones de ajuste a esto. Ya, entonces como que hay que ver también como, de nuevo, no universalizar No, soluciones, sino también amoldarlas y tallándolas de acuerdo a la realidad de cada parte. Ya estamos con... Yo tengo una última pregunta. Ya. ¿Existe alguna respuesta desde la economía, desde ustedes como economistas, por ejemplo, o qué sé yo, las grandes economistas, para que converse la ciudadanía y los empresarios sin tener que pasar por la clase política? ¿Existe la posibilidad de que se entable un diálogo desde ahí? No, yo creo que no es posible. Pero, por ejemplo, lo que hizo Luxich ahora, al momento de anunciar él sus propias medidas para que yo me imagino, no sé, no conozco a Luxich, quizás un buen buena onda, no tengo idea, pero da la impresión de que obviamente lo hace poniéndose como el tremendo parche antes de la herida porque deben estar cagados de miedo, ¿cachai? Pero de alguna manera sí ahí hubo una vía directa, es decir, no hubo que pasar por la política propiamente tal para que se generara un efecto en sus medidas como empresario. Yo creo que eso igual es peligroso porque primero no es un cambio estructural y también Luxich terceriza muchos servicios, entonces cuando dice a sus propios trabajadores deben ser como gerente nomás, caché que igual ya ganan bien. No estoy validando necesariamente lo que hizo Luxich, pero me refiero como ese tipo de diálogos. ¿Existirá alguna forma de que se... Y paréntesis, yo creo que Luxich se está candidateando. Sí, totalmente. Sí. Totalmente. Así que no le compren. Ni a la vida tampoco le compren. Quizás estoy pensando como desde la institución, con de repente los sindicatos de repente que tuviesen más poder de negociación, que la sindicalización sea por rama, quizás ahí existe una conversación más directa como con la clase empresaria, con la ciudadanía, pero no me lo imagino de otra forma, entendiendo también que cómo vamos a discutir en términos económicos con las grandes empresas si tampoco entendemos muy bien la liquidación de sueldos, ¿cachai? Claro. No, y aparte como que no se pueden obviar que hay relaciones de poder Sí, a través del salario, entonces como que no se podría llegar a dar una conversación en la buena onda, porque hay relaciones de poder súper fuertes. Claro. Muy asimétrico. Sí. Aunque se fortalecieran los sindicatos, es que yo creo que algo que hay que como... que yo creo que todavía no cachamos bien, pero a partir de todo lo que está pasando, claramente los políticos no son la respuesta, porque existe una aversión a los políticos y lo que está haciendo la gente es efectivamente tomando el poder, o sea, la política en sus manos, y por lo tanto eventualmente van a empezar a salir líderes sociales que van a ser los que mejor nos van a representar más allá de a lo mejor los típicos políticos de siempre. Claro. Y en ese sentido, no sé, desde quizá una ingenuidad podría así existir ese tipo de negociaciones, pero claro, quizá hay un trabajo demasiado más grande que hacer desde los sindicatos. Hay mucha simetría, simetría. Los sindicatos, ¿por qué en Chile están tan mal articulados? ¿Los sindicatos hay alguna... ¿Cómo funcionan estas leyes que parecieran como limitar un poco el poder sindical? Pucha, y nuevamente volvemos a los 80, volvemos a la dictadura, siempre volvemos a Pinochet, y en la misma época también reformó el sistema laboral. Entonces, ahí, ¿qué pasó? Que en Chile, para que todos sepamos, no existe el trabajo colectivo propiamente tal. Entonces, no hay como un verdadero derecho del trabajo colectivo que permita que el conjunto de trabajadores, que los sindicatos puedan sentarse incluso a exigirle a su patrón mejoras salariales o beneficios, lo que sea. Entonces, eso hace que hoy en día tengamos un sistema sindical también muy debilitado, porque solo se protege al trabajador en cuanto a individuo, no en cuanto a colectivo. Entonces, por eso yo creo que no es posible que exista una negociación, porque salen los empresarios, pero tienen todas las fuerzas más atrás, pues entonces como... se me olvidó lo otro que había preguntado, Pau. No, lo del sindicato. Ya, pero... Sí, ¿sabes cómo se podría fortalecer, por ejemplo, qué indicación la tiene negociación que... por rama. Esa es como también una de las propuestas
que es muy necesaria, Que no está permitido. que no está permitido, no se puede, o sea, que, por ejemplo, que se junten todos los trabajadores de una determinada industria y que digan, ya, se acabó, por ejemplo, ¿qué podemos decir? La minería en su conjunto, que no vayan los sindicatos por separado, sino que toda la industria se paraliza y ahí sí que hay poder. Ah, ya. Claro. ¿Y eso como está prohibido por ley? O sea, como que dice que eso es ilegal. ¿Cómo funciona? O sea... ¿O es algo como que está instalado en la forma de ser de que la gente... No está, simplemente no está. Así como no se puede, y también ahí están estas otras triquiñuelas, por ejemplo, de que en una misma empresa puedan tener varios RUT, entonces tampoco la gente se puede juntar con la misma gente que trabaja porque en términos legales Eso sucede mucho en la tele. Claro, pues, entonces imagínate que en una misma empresa no te podáis sindicalizar con tu compañero que yo, no sé, soy Porque empaquetadora. entiendo que los sindicatos también necesitan un número mínimo trabajando en una empresa para poder formarse. Claro. Entonces, claro, pues cuando tenéis multiplicidad de RUT en una misma empresa, pero realmente son varias empresas. ¿Y no existen medidas como para parar ese tipo de prácticas? Lo que decís tú de la... Porque efectivamente, por ejemplo, en los canales de televisión, que es donde trabajo yo por lo general, pasa eso, po. Que estoy yo contratada por el canal, pero la persona al lado está contratada por la empresa del productor, una buena que ver, ¿cachai? No existen como medidas como para que eso no ocurra. Que son esas todas las prácticas que yo las escucho y digo, está muy ilegal. Externalización. Sí, por la tercerización, en términos, o sea, si queréis demandar a la empresa, claro, se puede demandar. Hay empresas que si tercerizó el servicio, se pueden demandar de manera conjunta y son las dos solidarias a la hora de pagar las indemnizaciones, pero en términos de negociación, en términos de poder sentarse con el patrón, no hay nada. Ya. Chilean way. Puta la wea. Chilean way. No, pero por eso hay que darle con todo nomás. Sí, este es el momento para todos empezar a hablar de este tipo de cosas. Sí. Y ustedes, chiquillas, en sus pegas igual hablen de sueldos con sus colegas, lo que siempre dice la Lula. Transparentar. Sí, como que también inculcaron que no hay que hablar de plata porque mala educación, y esa es para adoctrinarnos y salvarse la raja solo y no organizarnos porque, ¿por qué tú te ganas tanto si llevamos la misma experiencia y hacemos el mismo trabajo y la wea? Entonces, socialicen también estos temas con sus compañeros, no crean que es de mal gusto, al contrario, están adoctrinados y creen que es de mal gusto. Yo no les quería decir eso, pero es una santa verdad, yo creo. No caigan en la trampa. Y yo quiero agregar que si obviamente les quedaron dudas esas cosas, si quieren seguir como informándose, que nos hablen al Instagram, que es Cooperativa Desbordada, o al que no te enreden y nosotros podemos compartirles material o de repente ir respondiendo alguna duda. Entonces, para que quede abierto también, pues igual nuestro rollo es como democratizar la información. Hermoso trabajo. Cooperativa Desbordada, sí. Y que no te enreden, ahí son las Que no te respuestas que enreden tenemos es que el ir. podcast. No, eso en Instagram, que hemos hecho unos videitos de... Pero hay podcast también. No hay podcast. No, pero son videitos estilo, si los miran con los ojos cerrados como un podcast. Puede ser un poco. Sí. Oigan, En ese estilo. muchas gracias, chiquillos. Hay que quemar Chile. Hay que ir a marchar ahora a ver si la revisión que Hay que sacar Chile. Muchas gracias por venir. Gracias a ustedes. Aprendimos mucho. Me encanta que además poder hablar de este tipo de temas, no de manera como tan cuadrada, sino que cuando lo hablas como un relato, te entra mucho mejor en la cabeza. Eso quería decir. Sí, eso, ya. Gracias. Chiquillos, les queremos mucho. Organicen cabildo, inviten a sus vecinos fachos también para que dejen de ser chaqueta amarilla.